Fila 9 Live llega gracias al auspicio de... La pandemia aún no termina. Manos, mascarilla, distancia. Conoce las medidas de seguridad y los puntos de atención en caso de contagio en www.guayaquilviva.com. Aquí estamos y listo para arrancar un nuevo encuentro en Fila 9 Live. Bienvenidos todos, gracias por acompañarnos y por estar siempre pendientes de los contenidos de Fila 9 Live. Roberto. Rodrigo, gracias a ti y a todos los colegas, compañeros, compañeras, compañeres, youtubers, tiktokers, stalkers y demás navegantes del ciberespacio. Aquí tenemos un nuevo encuentro para hablar hoy de una temática que de verdad nos preocupa y mucho. Muchísimo, muchísimo, la verdad. No sé si has tenido la oportunidad, estoy seguro que sí, de revisar lo que ha ido ocurriendo en el mundo. Y en el comportamiento, al hablar de comportamiento humano, al hablar de las situaciones que ha tocado afrontar en esta época, pues mucho tiene que ver con el tema de la salud mental. Más allá del reto en sí que significa la pandemia, el tema de la salud, pero el tema de la salud mental ha sido un tema recurrente y un tema que ha generado más de una alerta a nivel global por lo preocupante de la situación y por lo silencioso de la misma. Hay muchos factores que caminan junto con la salud mental. Es decir, cuando tú tienes un problema te levantas con un dolor en la pierna y estás cojeando, tienes un dolor en la pierna, es evidente que tienes un problema, ya sea muscular o tuviste un golpe, una contractura, algo. Pero cuando tienes algún tipo de alteración en tu salud mental, ¿cómo lo detectas a tiempo? ¿Cómo te das cuenta? ¿Dónde están las banderitas de alerta? A veces vemos a las personas que van por la vida saltando, contentas y felices, casi como viven en el mundo Instagram, entonces donde todo es felicidad, todo es alegría, todo es el arco iris, todo es lindo, pero realmente tienen muchos problemas adentro y eso cuando se logran detectar que son una afectación real a la salud mental, porque problemas tenemos todos, pero cuando logran estos problemas afectar a la salud mental. Por eso hago esta comparación con el deporte, es decir, cuando tú tienes un exceso de ejercicio físico, te duele el cuerpo. Ahora, cuando tienes una lesión en tu salud mental, ¿cómo darte cuenta? Totalmente. Bueno, ahí viene el planteamiento del programa de hoy, ¿no? Estado de ánimo frente a la salud mental. Si las sonrisas, la alegría, la algarabía son sinónimos de un buen estado mental, de un equilibrio, de una armonía en la salud mental. Esa es parte de las preguntas que tenemos para hoy en nuestro programa en Fila 9 Live con nuestro invitado, que a propósito es el doctor Fernando Cornejo, es médico psiquiatra y es director de posgrado de psiquiatría de la Universidad Tecnológica Equinoccial. ¿Nos enganchamos? Nos enganchamos de inmediato para hablar de este tema y les recomendamos a ustedes que se queden con nosotros. Como lo habíamos conversado, el estado de ánimo versus la salud mental, el estado de ánimo frente a la salud mental, el andar tristes, el tener momentos de mucha alegría o de mucha tristeza, reflejan sí o no una concordancia con lo que es una buena o una mala salud mental. Vamos a conversarlo hoy con el doctor Fernando Cornejo, psiquiatra y director de posgrado de psiquiatría de la UTE en Fila 9 Live. Fernando, muchísimas gracias por atender esta invitación y encantados de poder conversar sobre hoy algo que nos preocupa mucho, que es la salud mental en los tiempos del COVID-19. Hola, ¿qué tal? Un gusto y a las órdenes siempre para poder compartir toda la información posible a todos sus oyentes y videntes a través de las redes. Gracias, Fernando, muy gentil. Bueno, yo creo que la pregunta o la formulación que acaba de hacer Roberto es la primera y de cajón en este tema que nos invita el día de hoy al programa. Y es que denotar tal vez alegría excesiva o de pronto estados en ocasiones hasta de tristeza son sinónimos directos de la salud mental, evidencian la condición mental de una persona. A ver, todos los seres humanos tenemos
los dos polos, ¿no? Tristeza y alegría. Lo que tenemos que identificar es algo que los psiquiatras llamamos egosintonía. ¿Qué significa esto? Que una reacción de tristeza o alegría esté a tono precisamente con el estímulo. Por ejemplo, si a mí me informan una noticia que me cause mucho placer, mucha alegría, yo tengo que reaccionar alegre y debo ponerme alegre, además en connotación y concordancia con la sociedad, con mi medio social. Y si tengo una información que me entristece muchísimo, de la misma manera, tengo que tener esta respuesta. Entonces, lo que evaluamos cuando hay un problema de la salud mental es precisamente cuando estamos en egodistonía, es decir, cuando esta reacción es desproporcionada, hacia arriba o hacia abajo. La desproporción de las reacciones nos llevarán a decir, ojo, necesitamos una atención. Egodistonía, esa palabra es totalmente nueva para nosotros. Pero una persona, ¿y por qué lo pregunto? Porque, claro, en este confinamiento, en este entendernos a la nueva realidad que estamos viviendo, esta nueva situación, ¿verdad? Complicada para muchos, hay gente que exterioriza de una manera sus sentimientos, pero que de pronto puede ser, no sé si la analogía valga, sea precisa, pero que sea una bomba de tiempo en su sentimiento de fondo. Es decir, se presenta como una persona normal, como una persona común y corriente, tal vez alegre, pero en sus adentros es una persona que realmente sufre unos conflictos muy severos e incluso ciertos niveles de depresión. ¿Ahí aplicaría ese concepto o de qué estamos hablando y cómo identificar a esa persona? Muchas veces los seres humanos usamos mecanismos de defensa del inconsciente para podernos proteger ¿de qué? Del sufrimiento. Hay algunos mecanismos de defensa que los ha descrito muy bien la teoría psicoanalítica, ¿no? Y algunos de ellos son precisamente reprimir lo que estamos sintiendo, entonces vamos acumulando hasta que en algún momento sale, porque no podemos vivir reprimiendo todo el tiempo, o haciendo formación reactiva, que se llama este otro mecanismo de defensa, es decir, sustituyendo un pensamiento triste por otro alegre. Sublimación es otro mecanismo de defensa. ¿Qué es esto? La sublimación es el hacer cosas socialmente aceptables que reemplacen a otra que no es socialmente aceptable, y así otras tantas. Y podemos vivir con estos mecanismos de defensa. Todos los días hacemos todos algo así. Y vuelvo al mismo concepto inicial. Cuando la situación rebasa, cuando mi día a día empieza a ser intolerable, cuando empieza a ser inmanejable la relación conmigo mismo y con terceros, es cuando definitivamente ya los mecanismos de defensa no han sido suficientes y cuando yo en realidad necesito empezar a manejarme de otra manera, a manejarme con la ayuda, el apoyo de un profesional especializado en salud mental. A ese punto quiero llegar, doctor. Mira, muchas ocasiones yo siempre hago la analogía con el dolor muscular, con el dolor físico. Si te duele la pierna, vas donde un traumatólogo, donde un médico, te dice, mira, no, sabes que no tienes ninguna fractura, tienes ahí, te excediste jugando pelota y eso es todo, descansa 2 días y listo. Y uno va tranquilo, se va para la casa. Pero cuando uno empieza a sentir estos problemas, más aún ahora con estos encierros, con la ansiedad, la vuelta a clases, no vuelta a clases, los niños van al colegio, nos contagiamos, no nos contagiamos, nos vamos a morir, no nos vamos a morir, nos va a alcanzar la plata para llegar a fin de mes, comemos mañana, etc. Un montón de cosas que se han sumado hoy a la vida cotidiana. Cuando yo sé que debo ir a donde un psicólogo, donde un psiquiatra, sin ser tachado como loco, porque seamos claros y pongamos el punto en la I. Cuando vas de un traumatólogo, te sientas a conversar con el de al lado, ¿y qué te pasó? Ah, no, yo me caí jugando fútbol, y tú, ah, no, yo me caí de la escalera. Y cuando vas al psiquiatra, te ves con el de al lado, y cuando saca la muñeca para empezar a peinarla. Entonces uno va con esos prejuicios en la cabeza. Vivimos en el Ecuador una sociedad con muchos tabúes en el tema de salud mental y eso es lo primero que tenemos que trabajar en conjunto con ustedes en los medios de comunicación para terminar con estos tabúes. El país donde yo me formé Argentina, lo raro es que alguien no vaya al psicólogo. Una ciudad como la de Bahía Blanca, una bella ciudad de pequeñita, es la ciudad con más número de psicólogos per cápita.
bueno, también a veces se pasan, pero creo que es bien importante. Pero ahora entiendo un poco por qué el ego del argentino está tan bien puesto, es decir, está bien atendido. Sí, porque es muy importante tener un espacio donde, pues, tener la posibilidad de hacerse un ABC, como digo yo, ¿no? De, tal vez en casa no se pueden hablar de todos los problemas todos los días, porque hay una relación de pareja que mantener, hay una serie de problemas que están, que ocasionan inclusive fricciones en estas épocas. Fíjense que también es terapéutico a veces hablar con el amigo, con la amiga con la que uno se encuentra y que a veces fluye un poquito de la palabra cura, ¿no? Y ahora no ha habido cómo. ¿Por qué? Porque hemos estado con demasiados estresores, ¿no es cierto? Encerrados en la casa, con todo lo que tú decías, Roberto. Y a veces estos espacios de liberarse un poquito, de ir encontrando cómo atar un par de hilos, un par de cabos que a veces están sueltos y que pues no es que está suelta toda la cabeza y me voy a perder de la realidad. Simplemente están sueltos un par de hilos que hay que saber cómo atarlos. Y a veces se necesita de un tercero que te diga, mira, este será el camino. O que simplemente te haga encontrar el camino a ti mismo. Ahora, yo te digo una cosa, Fernando, el tema del tabú, del miedo, el recelo, esto de no ser tachado por la sociedad como está loco, que hacia allá es a donde va el comentario, pero sí hay que saber que hay un momento determinado donde hay que ir. En el caso del dolor físico es evidente, cuando no puedes caminar, vas donde el médico. En este caso, ¿dónde está la banderita roja? ¿Cuándo empiezo a ver la alerta? Ya sea en el caso de hacerse un autoexamen o un autoanálisis o chequear el entorno familiar cuando uno necesita intervenir y decirle, oye, yo creo que debemos ir a donde un médico para que chequee este problema, ya sea de depresión, ansiedad, no lo sé. ¿Podemos ver banderitas rojas de alerta? Por supuesto, y aquí, si quieren, analicémosle un poquito enfermedad por enfermedad, de las más comunes, ¿no? Y de las que más están atacando en estos días a nuestros ciudadanos. Primero, la depresión, que es la enfermedad psiquiátrica más común y que ahora mucho más. Pensemos que el 20% de las ausencias laborales antes de la pandemia se daban por depresión, y la primera causa en el mundo. Ahora va a ser mucho más grande, veamos cómo salen los datos en los próximos años. Pero ahí hay que ver tres cosas básicas. Los tres síntomas más importantes son la tristeza vital profunda, es decir, sentirse triste la mayor parte del tiempo, la mayor parte de los días. Anedonia, ¿qué es la anedonia? La pérdida de la capacidad de sentir placer ante cosas que antes me causaban infinito placer. A mí me encanta ver ganar a la liga. Bueno, si dejé de ver eso, algo me pasa, ¿no es cierto? Ok. Los terceros síntomas acompañantes, insomnio o demasiado sueño, dolores corporales que van apareciendo sin causa alguna, mucha hambre, muy poca hambre, ¿sí? Fíjense, todos estos síntomas y otra que es fundamental, ideas de ruina, culpa o muerte. Si esto se empieza a presentar de una manera demasiado consuetudinaria y ya está afectándome más de un 40-50% del día, es necesario decir, este momento voy a consultar a un psicólogo, un psiquiatra, ¿para qué? Para que al menos me evalúe, para que al menos me valore y diga, bueno, puedes seguir o no, vamos adelante, vamos a empezar una terapia. Ahí Fernando, me salta una inquietud, una pregunta, y es esa forma de reaccionar o esa forma de asimilar tal vez esos estímulos o las diferentes situaciones que van llegando en nuestra vida, ¿no? que nos depara el camino o las actividades que nosotros vamos desempeñando en cada jornada, pues de alguna forma, en mayor o menor grado, las vamos a manejar de manera solvente en unos casos y el mismo estímulo tal vez para otros resulta muy complejo de resolver. Esas situaciones se debe a la personalidad, esas situaciones se debe a la facilidad que tiene la persona, a su forma de ser y encarar las dificultades y problemas. Y ahí a lo que quiero hacer referencia es si hay personas que puedan resultar más sensibles o menos sensibles que otras exactamente al mismo estímulo. Pero esa es una pregunta que tengo para que, por favor, me la respondas luego del corte, porque ahora nos vamos a una pequeña pausa y enseguida regresamos aquí en Fila 9 Live. Esto aún no se termina.
No se confíen, mantengan distancia y lávense constantemente las manos. Con mi hijo somos parte de la población de riesgo y yo sí quiero que me vea por primera vez. Ustedes también han de querer volver a ver a sus padres. No te confíes, la pandemia aún no termina. Manos, mascarilla, distancia. Conoce las medidas de seguridad y los puntos de atención en caso de contagio en www.guayaquilviva.com. Ahora, cada semana, las entrevistas de Fila 9 Live las podrán ver y escuchar a través de Diario La Hora, con la conducción de Roberto Rodríguez Reyes y Rodrigo Proaño. Los esperamos. Continuamos en Fila 9 Live. Fernando, la pregunta quedó planteada. ¿Hay gente que es más sensible que otra y va a responder de una u otra forma frente al exactamente el mismo estímulo o la misma situación? Evidentemente, aquí hay muchas situaciones y muchos factores. El primero es el factor genético, que es un factor predisponente. Si he tenido una familia que tiene algunos problemas a partir de antecedentes patológicos personales, es ya un factor que me tiene que poner en alerta, en alarma. Pero hay factores predisponentes tempranos. Por ejemplo, maltrato infantil, violencia intrafamiliar, peor aún, violencia sexual, situaciones de disfunción familiar en casa. Si bien es cierto, pueden no manifestar síntomas en las primeras etapas, pero también hacen que ya exista un cambio de la configuración a la respuesta y me hacen más vulnerable. Y en un tercer momento, puede ser que no haya tenido ninguna de esas vulnerabilidades previas, pero llega un estresor y al estresor tengo dos opciones, como decía hace un momento. ¿Me adapto o no me adapto? Si me adapto, todo bien. Pero puede ser que el estresor en un momento dado en mi vida, que estaba pasando una situación donde era un poco más frágil, me haya pegado más que antes. Y pues ahí también tengo esa posibilidad de reaccionar. Fíjense cómo son factores que pueden ser independientes o que pueden irse sumando. Y si se suman, pueden darme una respuesta más o menos fuerte, más o menos potente, y que evidentemente tenga una reacción más importante en el individuo. Por lo tanto, es importante también pensar en esto, ¿no? Y siempre preguntar qué pasó antes, siempre saber qué pasó antes y siempre saber cómo estoy ahora. Ese cómo estoy ahora es sumamente importante. Perdóname por la simpleza de la pregunta, pero debo hacerla. ¿De qué manera existe alguna fórmula donde podamos ejercitarnos caseramente para tener una buena salud mental? Estilos de vida saludables. ¿Y a qué le damos estilos de vida saludables? Hay un montón de cosas que se tienen que hacer en el día a día. Primero, ejercicio físico. No solo porque te libera, te saca el chip de decir, a ver, voy a romper un poquito con el día y voy a pensar en mí, sino porque además están secretando una cantidad de sustancias cerebrales, endorfinas y otros neurotransmisores que me ayudan a sentirme bien. Lo segundo es aprender a saber que todo pasa, ¿sí? Puedo estar en la peor situación del mundo, que tengo que saber también que todo pasa. Y esto ayuda mucho un buen ambiente familiar, un ambiente en el que se permita conversar, en el que se permita ir, sobre todo a nuestros adolescentes, teniendo la capacidad de expresarse. Mientras más puedo expresarme, mientras más puedo conversar lo que me pasa, más preparado voy a estar para adaptarme a situaciones. Si estoy en un ambiente de mucha represión, en un ambiente en donde pues prácticamente estoy encasillado, donde no puedo expresar mis ideas, seguramente tendré en algún problema una evidente distorsión en donde pueda tener mayor susceptibilidad. Ahí, Fernando, me salta otra de las inquietudes. ¿Cuál es la base biológica para entender un poquito más a fondo el tema? La base biológica que permite estos cambios de comportamiento, esta forma de manejo, de resolución de los conflictos, de las situaciones, porque claro, salta a la vista que en ocasiones, misma familia, pongo círculo, misma familia, mismo estímulo, misma situación, conflictos diferentes o situaciones de forma de resolver cada uno de una perspectiva totalmente diferente. Y siempre hay la persona
en la cual a veces uno se apoya para tratar de resolver cierta situación o no. ¿Cuál es esa base biológica? Escuché hace un momento que decías un tema genético también podría ser determinante. Hay algunos determinantes genéticos que están en estudio, pero hay tres grandes neurotransmisores que determinan nuestra reacción. Un neurotransmisor es una sustancia que se secreta en el cerebro y que funciona de neurona a neurona, ¿no? Y son la serotonina es la que maneja varios, solo el 5% está en nuestro cerebro, el 95% está en nuestro sistema digestivo. Por eso cada vez que tenemos un problema es lo primero que se afecta, ¿no? Pero ese 5% que está en nuestro cerebro maneja nuestras emociones, nuestra afectividad, nuestro apetito, nuestra capacidad de ser o no impulsivos, por un lado. Por otro lado, la dopamina, el neurotransmisor del placer. Cuando uno está con una situación de mucho placer, hay un área que se llama área tegmental ventral en nuestro cerebro medio que enseguida registra y dice, esto está lindo, volvámoslo a repetir. Y ahí también están las adicciones. Y la otra es la noradrenalina, en cambio, la que se secreta cuando necesito huir o atacar y que me pone alerta, ¿no es cierto? Entonces, tiene que haber un equilibrio entre estos tres neurotransmisores para poder mantener un buen estado anímico, para no generar síntomas de ansiedad o, bueno, otras patologías más graves en donde predomina la dopamina. Esos tres viven constantemente en un intercambio, ¿no? Y nos mantienen ahí entre alertas, vigiles y felices o no. ¿Existe manera de poder trabajar más que nada hoy en la generación o la búsqueda de estos pensamientos positivos? Fundamental, yo creo que así como es importante cuando llegue el momento, y como buen farmacólogo que soy, tomar la medicación adecuada en el momento adecuado, todos los días se puede trabajar en pensamientos positivos, así la situación no lo esté tanto. Porque el pensamiento positivo implica pensar que valgo mucho, ¿no? Y que tengo la capacidad de desarrollar a pesar de que la situación no venga bien. El pensamiento positivo implica muchas veces, bueno, algunos somos creyentes, otros no lo son, pero siempre hay algo a qué asirse, algo a qué adherirse y decir, mira, aquí estoy también para que se ayude a desarrollar. El pensamiento positivo implica también cómo yo empiezo a identificar que en todo lado puede hacerse algo bueno, como decía algún pensador. En todo lado puede aparecer y hacerse algo bueno a partir de mi propia condición y de mi propia situación. Todo esto, aparte de que va desarrollando cadenas de pensamientos, de cogniciones que son buenas y que se hacen cadena y van increciendo, también ayudan a secretar neurotransmisores positivos y la cosa va mejorando. Hablamos hace un momento de las situaciones que uno, desde la individualidad, podría percibir en el cambio que puede estar generando ante cualquier momento de la vida que puede estar sorteando. Pero ¿qué pasa cuando uno no cae en cuenta? ¿Cuán importante puede resultar ese tercero, el círculo cercano, el círculo familiar, para ubicar también que algo no está del todo bien? Sí, muchas veces se llega a una situación, como yo les digo a mis alumnos, donde no hay conciencia de enfermedad, donde no hay conciencia del síntoma. Y en este caso es muy importante que la otra persona, tu pareja, tus hijos, tus hermanos, te digan, oye, se ve que algo está pasando mal, se ve que requieres que te acompañemos y sobre todo brindar esa sensación empática. Lo peor que se le puede decir a una persona que está con una depresión importante o que está sufriendo ansiedad u otras patologías más graves es decir, pon de parte. Porque si se trataría de poner de parte, vamos todos, pues. Salimos de una y me quedo sin trabajo. No, evidentemente, si el pon de parte es lo más ofensivo que puedes decirle a una persona que en realidad está sufriendo y que requiere el tratamiento más adecuado posible, ¿no? Entonces, la persona que está cerca, pues al ver estos signos de alarma, tiene necesariamente que decirle, mira, te voy a acompañar en lo que tú necesites y como tú creas que lo necesites. ¿Es factible ahora, en esta época complicada en la que estamos viviendo, el poder readaptarnos de manera positiva y poder jerarquizar los problemas? Porque yo he visto como este factor común de que todos los problemas hoy tienen el mismo tamaño.
Entonces, la gente empieza a ver todos los problemas iguales y se empieza a convertir en una carga extremadamente pesada y como que hemos perdido la capacidad de jerarquizar los problemas. Ya no tenemos tal vez en algunos casos el problema del tráfico, pero los hemos sustituido rápidamente por otros y no tienen un nivel de jerarquía, sino que pesan igual. Sí, y justamente es el problema del encierro, ¿no? Porque cuando tú tienes la posibilidad de salir, tú identificas, al menos llegas al tráfico y se corta y pones la radio y pasó. Pero acá como estás en un mismo espacio, porque todavía no estamos moviéndonos tan libremente, todos los problemas te llegan y al mismo espacio. Entonces acá lo importante, yo le decía esto, soy infidente con mi hija, ojalá no me escuche, porque tenía todos los problemas pues de los deberes que les llegaban al mismo tiempo y subían a la plataforma y tantas cosas. Decía, a ver, piensa que son 5 problemas, resuelve el más importante. ¿Cuál es para ti el más importante? No importa cuál es el que sea para tu profesor y además anda identificando, ¿no? Probablemente el que sea el que tengas que presentar más rápido. Y a partir de eso, cada quien va generando su propia escala y en esa escala va solucionándolos. Evidentemente habrá otros que tengamos que patearlo para más adelante. Sí es importante y sí se puede jerarquizar. Y creo que debería ser uno de nuestros principales roles en este momento, el aprender a jerarquizar cuáles son nuestros principales problemas hoy. Y esto generalmente se liga a, primero, satisfacer necesidades básicas, ¿no? Que es lo que primero necesitamos los seres humanos. Yo concluyo con una inquietud breve, Fernando, y gracias por estar con nosotros en Fila 9. Una persona que caiga en cuenta de esta situación, que se está sintiendo afectada, que hay algo que le agobia, que hay algo tal vez que le genera ansiedad, podría tomar el toro por los cuernos, frase común, podría tomar ese toro por los cuernos y resolver esa situación o necesariamente va a necesitar o podría necesitar ayuda. Yo creo que siempre es importante averiguar a alguien que conozca, porque puede decir, y uno también puede pensar, porque muchas veces se asocia debilidad con alguna enfermedad mental y no es así, y puede decir, bueno, me voy a poner fuerte y voy a salir, y puede pasarse años cargando una piedra demasiado pesada, cuando en realidad ha sido muy facilito de salir consultando a un especialista. Es como si es que tengo un desgarre muscular, como hacían hace un momento el ejemplo, y voy arrastrando la pierna varios años y no puedo jugar un partido de fútbol. Y en realidad ha sido solo de hacer fisioterapia. Entonces yo creo que es importante incluir al equipo de salud mental dentro de la atención pública y privada para que pueda dar una mano y todos podamos ser más productivos a la larga, que de eso se trata también. Te agradezco muchísimo. Yo creo que ha sido muy ilustrativa esta conversación. Esperamos haber aportado a nuestra audiencia y poder contribuir en cierta medida a bajar las tensiones, saber que no estamos locos. El ir donde un psicólogo, donde un psiquiatra, no es que uno esté loco, sino que uno tiene un problema y tiene que tratarlo con el especialista adecuado del caso. Es decir, es como que me duela la muela y vaya a tratarme donde el fisioterapista, donde no tiene nada que ver lo uno con lo otro. Así que te agradezco muchísimo, doctor Fernando Cornejo, psiquiatra y director de posgrado de psiquiatría de la UTE, hoy donde hemos hablado de el estado de ánimo frente a la salud mental. Nuestro agradecimiento, Fernando. Gracias a ustedes, siempre a las órdenes, un saludo a la distancia. Gracias, Fernando, por estar con nosotros hoy en Fila 9 Live. Aún no hemos vuelto a la normalidad. No se confíen. Si van a salir, lleven siempre su mascarilla y úsenla bien. Yo soy parte de la población vulnerable y aún no me quiero despedir de mi familia. No te confíes, la pandemia aún no termina. Manos, mascarilla, distancia. Conoce las medidas de seguridad y los puntos de atención en caso de contagio en www.guayaquilviva.com. Ahora, cada semana, las entrevistas de Fila 9 Live las podrán ver y escuchar a través de Diario La Hora, con la conducción de Roberto Rodríguez Reyes y Rodrigo Proaño. Los esperamos. Hemos hecho un recorrido completo, esperamos haber despejado muchas dudas y pese a aquello quedan siempre estos puntos suspensivos de qué hacer, cómo detectar, cómo darnos cuenta a tiempo. Yo creo que un gran paso es romper justamente esta barrera del miedo
de la vergüenza de ir a donde un médico, donde un psicólogo, donde un psiquiatra, a expresar la frustración, lo que uno está sintiendo en la cabeza y poder conversarlo y que el médico mismo le diagnostique a uno si tienen un problema. Tal cual yo sigo haciendo la analogía con el dolor en la pierna. Te duele la pierna, vas al traumatólogo. Te dice, señor, usted no tiene ninguna lesión, lo que tiene es una contractura producto de que se excedió jugando fútbol. Ok, muchas gracias. Pero sí nos da vergüenza ir donde un psicólogo y decirle, oiga, estoy teniendo estos problemas de ansiedad, tengo esta depresión, tengo este exceso de alegría, porque también, como lo hablamos en la entrevista, entonces, y que el médico te diga, señor, mire, usted viene con problemas de COVID, está con aquí, está con acá, relájese, cálmese, vaya a verse una buena película, léase un buen libro y tome las cosas con calma. Qué importante, digo yo, o vital, fundamental, estar muy cercanos en ese contacto diario con la gente que tenemos cerca. Y tratar de leer cada una de esas alertas o tratar de leer cada una de esas acciones o reacciones que pueden resultar atípicas al comportamiento regular de una persona. Esas luces que de pronto nos dan luces a nosotros también para entender que algo podría o puede estar sucediendo en esa persona, en ese ser querido. Y preocuparnos también del tema de la salud mental, generar esos espacios de distensión, de dispersión que son sumamente necesarios. Sobre todo en estas nuevas épocas, digo yo, ¿no? Donde estamos todos enmarcados en una suerte de descubrir o de redescubrir un mundo que se pintó de alguna forma tiempo atrás, meses atrás nada más, y que hoy se presenta cada día en un escenario cambiante y de nuevas formas en cada ocasión. Así es que yo creo que el ejercicio es ese, estar cercanos, más que leerlo, tal vez escuchar, generar esos espacios de escucha y de atención a esas alertas tempranas. Nada más, eso diría yo. Y qué importante tener estos espacios que nos permiten de alguna forma encontrar también esas luces a todos para tener información de primera mano con los especialistas calificados. Gracias a quienes nos siguen permanentemente en nuestras publicaciones a través de Diario La Hora en su edición digital, donde permanentemente estamos trabajando como Fila 9 Live. Y gracias también a la gente que sigue la retransmisión de los contenidos de Fila 9 Live a través de la señal de Extrema 92.5 FM en la zona centro del país. Un abrazo grande a todos y no se olviden de suscribirse o de darnos like en nuestra fanpage en Facebook. Ahí estamos y ahí estrenamos también los contenidos Fila 9 Live para que ustedes nos sigan los programas. Si se pierden alguno, vayan a nuestro canal de YouTube. También nos encuentran como Fila 9 en Twitter, en Instagram, en fin. Aquí tenemos muchas plataformas para compartir con todos. Que la pasen bien, que tengan una excelente jornada, a cuidarse la salud. Hoy pasa a ser uno de los activos más importantes, que siempre ha sido, pero hoy a tenerlo adelante y presente en la vida del ser humano. Que la pasen muy bien y será hasta la próxima. Fila 9 Live llegó gracias al auspicio de... La pandemia aún no termina. Manos, mascarilla, distancia. Conoce las medidas de seguridad y los puntos de atención en caso de contagio en www.guayaquilviva.com.